Estamos iniciando el diálogo con el senador del Polo Democrático, Cene Niño, quien nos va a contar y les va a contar a ustedes la propuesta que tienen en ese tema tan polémico que es el ICETEX y sus cobros. Ha habido gente que denuncia cobros excesivos, otra gente que está conforme, pero para eso vamos a entablar este diálogo con el senador, que nos va a explicar un poquito más acerca de ello. Senador, ¿cómo está? Muy bien, Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Bueno, ustedes recuerden que pueden hacer sus preguntas en el hashtag PreguntaICETEX a través de Guía Carreras, @Guía Carreras, y a través de Facebook, quienes nos siguen pueden hacer sus preguntas comentando simplemente en el Facebook Live que tenemos para ustedes en Guía Académica Posgrados. Vamos a iniciar entonces el diálogo con el senador. La primera sí tiene que ser, senador, explíquenos por favor, cuéntenle a los internautas que nos siguen en qué consiste ese proyecto de ley que usted estaba proponiendo. Bueno, empecemos por decir que la falta de gratuidad de la educación superior en este país se convirtió en un negocio para el propio Estado, en la medida que, como hay que pagar los costos académicos de las matrículas en la universidad, y frente a que no existe gratuidad como un derecho, entonces las familias colombianas han acudido a los créditos educativos y han acudido al ICETEX, un organismo que se creó en 1950 y que tenía como propósito el de ayudarle a las familias colombianas para que sus hijos fueran a estudiar al exterior. Hubo inicialmente una ayuda efectiva por parte del Estado, pero se fue cambiando paulatinamente el carácter de esta institución hasta convertirse en un organismo financiero, estatal, que está prestando a unas tasas de interés bastante altas, y eso ha generado entonces muchas dificultades para los colombianos. Muchos estudiantes pasaron por mi oficina a contarme de las tragedias que estaban viviendo las familias, sus familias, y entonces tomamos la decisión de mirar en detalle qué estaba pasando con el ICETEX, y eso nos llevó a presentar ese proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso de la República. Pero, senador, puntos básicos, puntos claves que usted quiera tratar en ese proyecto de ley, que le pueda contar a quienes están interesados en ello, en qué consiste lo más importante. Bueno, en primer lugar, lo que queremos es que en la época de los desembolsos, es decir, cuando el joven está adelantando sus estudios en la universidad, en ese periodo no se cobre interés sobre el capital que se está prestando. En segundo lugar, lo que queremos es que haya una regulación mucho más racional en el tema de las tarifas, porque cobrar el 10% más la inflación, pues indudablemente está generando unos altísimos costos. En tercer lugar, lo que queremos es que esos intereses que de pronto pueden aparecer allí, como en el periodo de gracia, un año que le dan a los estudiantes para empezar a pagar, ese tipo de intereses no se le pueden sumar al capital prestado, porque van a generar unos volúmenes enormes de dinero a pagar por parte de las familias, y eso va a dejar en unas condiciones adversas económicamente. Además que hoy existe un marcado índice de desempleo real, no de desempleo ese virtual, ese desempleo falso que nos está mostrando el DANE, que se mide con unas constantes y variables absolutamente equivocadas. Entonces hay dificultades tanto en el empleo, dificultades económicas que le generan a las familias de los colombianos muchas dificultades para cubrir esos créditos educativos, y se convirtió eso en un negocio, hasta en una corrupción, ese tipo de circunstancias en donde familias colombianas pierden sus inmuebles porque no tienen cómo pagar. Entonces, frente a eso hemos planteado estos puntos. Y por último, queremos que en la junta directiva del ICETEX estén representados, tengan asiento en esta junta directiva
los estudiantes usuarios y las familias usuarias y también las centrales obreras como una vocería de los sectores populares y que el ICETEX se acerque más al interés de los colombianos. Senador, si le parece, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos llegan a través de redes sociales. En esta ocasión vamos a ir a través de Twitter. Recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas con el hashtag PreguntaICETEX a través de Twitter Guía Carreras, hashtag PreguntaICETEX. Ahí pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas para que el senador se las pueda responder. Nos pregunta senador Ricardo Mejía, quienes ya estamos pagando la deuda, en su mayoría intereses, ¿entramos en el proyecto de ley? Bueno, ese es uno de los temas más recurrentes, porque los morosos, los deudores, los usuarios de estos créditos aspiran a que se les alivie. Por ahora el proyecto de ley tendría efecto a partir del momento en que sea aprobado, pero estamos revisando el tema desde el punto de vista jurídico para también contribuir a una demanda que permita que hacia atrás se revise el tema de estos cobros exagerados por intereses. Es decir, que en principio no aplicaría una retroactividad para este proyecto de ley. No, porque la ley siempre será hacia adelante, a partir del momento en que se expida, hacia adelante. Pero repito, como hay alguna violación al Código de Comercio, en donde se prohíbe el cobro de intereses sobre intereses, tendríamos que revisar el tema y muy en particular en cada caso de los créditos que se le han hecho a los estudiantes. Seguimos con otra pregunta, senador. Pregunta @Mabelcas. ¿Existe presupuesto para financiar la condonación de la deuda en caso que aplique? Bueno, es que aquí estamos hablando del crédito sin condonación. Porque Serpi lo paga, para dar un ejemplo, es también un crédito, no es una beca. Y allí aparecen unos requisitos para la condonación, que básicamente son dos. Uno, transitar, obtener el título en el programa inscrito en la universidad en el tiempo establecido originalmente, es decir, no hay posibilidades de que se vaya un semestre más, ahí inmediatamente pierde la posibilidad de la condonación. Y viene, en Serpi lo paga, viene el requisito más difícil de cumplir, el más importante, y es ocupar en las pruebas PRO de esos estudiantes el decil superior. Entonces, quien no ocupe ese decil superior tiene que pagar el crédito. Y hay unas situaciones muy complicadas, porque si hoy tenemos problemas con los créditos que oscilan entre 20 a 40 millones de pesos y se ha generado toda esta tragedia nacional, ¿qué tal con los créditos de 150, 200 millones de pesos de las familias del Sisbén 1, 2 y 3, ¿no? Mañana, en 3, 4, 5 años, pagando esos créditos, vamos a tener un escenario muy dramático, peor que el que hoy existe con la línea ACES y los otros tipos de crédito. De tal manera que cuando yo hablo de los intereses y no condonación, es para ese tipo de créditos que hoy existen en el ICETEX y que han generado estas dificultades tan grandes para las familias colombianas. Vamos con otra pregunta, nos la formula Alejandro González, @algo medicomic 3. Pregunta, quisiera saber si el cobro de intereses sobre intereses por parte del ICETEX es legal. No, yo creo que sobre eso hay unas claras normas del Código de Comercio en donde se prohíbe el anatocicismo, que es eso, cobrar intereses sobre intereses. Senador, seguimos. Recuerden ustedes también que pueden seguir enviándonos sus preguntas a través del hashtag PreguntaICETEX, @guiacarreras, @gacarreras, o a través de Facebook en nuestra transmisión en vivo que tenemos en este momento en Guía Académica Posgrados. Pregunta Manuel Alzate. ¿Esta propuesta es solo con relación al ICETEX o tiene viabilidad en otras entidades como Colfuturo? Por ahora está diseñada para que sea ICETEX, que es, digamos, el organismo de mayor capacidad de crédito que tiene
el gobierno nacional y que hace parte de la estructura del Ministerio de Educación Nacional. Ya, seguimos en esta transmisión en vivo. Ustedes, les recordamos, pueden seguir enviándonos sus preguntas a través de Pregunta ICETEX. Estamos con el senador Zenén Niño, quien le recordamos que es quien está liderando esta iniciativa en el Senado para regular, según él, algunos cobros excesivos que se vienen haciendo por parte del ICETEX a sus beneficiarios. Senador, ¿cuándo estaría esto, cuándo estaría en debate? ¿Cuándo se empezaría a poner en marcha el proceso? Pero primero, Sebastián, permítame complementar la respuesta a la pregunta anterior, y es, como hasta ahora entra el proyecto de ley a debate en Comisión Sexta, los ponentes que han sido asignados podemos modificar y ampliar el radio de aplicación de la ley, y podríamos también incluir a Colfuturo. Ahora, este proyecto de ley, creo que la semana entrante va a ser debatido en la Comisión Sexta. Se han designado 7 ponentes para adelantar este informe de ponencias. Hago parte de los ponentes coordinadores del proyecto y aspiramos a que cuente con el apoyo de muchos parlamentarios, porque al fin y al cabo el Congreso de la República debe recoger todas las preocupaciones, las necesidades de la población colombiana. Pero en el fondo, Sebastián, aquí es un gran debate nacional si el gobierno asume la gratuidad de la educación superior. Es decir, no podemos seguir considerando la educación como una mercancía. Es que los créditos se hacen para comprar mercancías, se hace un crédito para comprar una vivienda, se hace un crédito para comprar una nevera, etc. Y nos parece absurdo que Colombia, que está ocupando los últimos lugares en cuanto a gratuidad, obligatoriedad y cobertura de la educación en América Latina, insiste en que la educación superior es una mercancía y que los colombianos tienen que sacar créditos para que sus hijos puedan estudiar en la educación superior. Senador, pregunta Álvaro, @anotmo. ¿Qué hace el proyecto de ley por los miles de usuarios ya afectados? Digamos que el proyecto de ley lo que pretende es hacer un corte, que no siga a futuro existiendo este tipo de circunstancias. Y repito, para los usuarios que ya están involucrados en el problema, vamos a buscar la forma de que se revise, incluso miraríamos, esta inquietud ha sido muy repetida y ha sido preocupación de los ponentes, y vamos a mirar hasta dónde podemos ampliar el efecto de la ley para poder beneficiar a miles de familias colombianas. Ese es un tema que va a ser motivo de estudio por parte de los ponentes y los coordinadores de ponencia. Seguimos en esta transmisión en vivo para todos nuestros seguidores, para los interesados en el tema de ICETEX y en este proyecto de ley que, como lo decía el senador, se presentará dentro de poco. Recuerden que pueden seguir escribiéndonos a hashtag Pregunta ICETEX y a través de Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live. Se presentó el proyecto de ley el 21 de julio, ¿no? Ya va transitando y se ha incluso colocado ponentes, de tal manera que con estas inquietudes de los colombianos vamos a buscar que se perfeccione y que tenga la mayor amplitud en su campo de aplicación el proyecto de ley. Senador, vamos con una pregunta que nos llega a través de Facebook. Así es, senador, pues hay mucha interacción, está la gente muy interesada y quiero compartirle un mensaje de un usuario identificado como Carlos Andrés Vargas. Senador, él dice, según lo que estamos viendo en la transmisión, nos fregamos. Esto no nos solucionará nada, bien por los que vienen detrás, pero a nosotros, paila, paguen o paguen. Qué pena la expresión un poco coloquial de este usuario, pero esto es lo que están sintiendo. ¿Usted qué les diría? No, tiene toda la razón. ¿Sí? Aquí la solución ideal a este problema es que haya gratuidad de la educación superior. Y vamos a presentar también un proyecto de ley sobre ese tema. Entonces aquí estamos hablando del futuro. Pero insisto, buscaremos la mejor manera, desde el punto de vista jurídico, de que los efectos de esta ley vayan hacia atrás. Eso implica, por supuesto, unos recursos adicionales por parte del Estado. Nos toca tener cuidado,
porque cuando se afecte el erario público, por ejemplo, intereses ya causados, en donde tendría el Estado que responder por estos intereses, no queremos viciar de inconstitucionalidad el proyecto de ley, porque cuando se afecte el erario público, los proyectos de ley tienen que ser de iniciativa gubernamental, de iniciativa presidencial. Estamos hablando de un proyecto de ley de iniciativa legislativa, o sea, del Congreso de la República. Y hay que mirar para que, por abarcar tanto, no vayamos a colapsar en un proceso de inconstitucionalidad de la ley. Senador, otra pregunta que nos hacen tiene que ver con las personas que están encargadas de cobrarle a los estudiantes esas deudas que tienen con el ICETEX. ¿El proyecto abarca algo en este tema de cobrarle a los estudiantes el crédito, ese modus operandi? Bueno, ese tema de los cobros coactivos, de la persecución que se ha hecho sobre las familias de los estudiantes y los mismos estudiantes, también ha sido tratado en un proyecto de ley que se presentó en días pasados en el Congreso de la República, porque hay que resolver ese lío. Es que esto se volvió una corrupción, esto se volvió una cueva de Rolando. Se escuchan rumores de coimas, de dineros que corren por debajo de la mesa para asignarle a determinadas empresas de abogados el cobro. Eso en honorarios parece que es bastante oneroso, la forma como se cobran, pero además entonces también se han creado inmobiliarias para rematar inmuebles, y entonces los codeudores de los créditos educativos pierden su vivienda, pierden su lote, pierden sus inmuebles, y detrás de eso pues indudablemente está la mano del Estado, que nos parece que en lugar de estar pensando en convertirse en usureros y en estafadores del bolsillo de los colombianos, el Estado debería pensar en impulsar la gratuidad de la educación, como lo tienen países Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, que tienen la educación superior gratuita. Senador, en este debate que claramente se ha hecho, digamos que con el ICETEX y que está ahorita en mucha polémica, ¿ustedes han entablado algún tipo de diálogo, se han acercado a personas del ICETEX para tener la otra parte de la moneda, por así decirlo? ¿Han entablado diálogos con el ICETEX para ver si hay una solución pronta? Claro, nosotros citamos a un debate de control político en la Comisión Sexta al director del ICETEX, a la señora ministra de Educación. No estuvo la ministra de Educación, estuvo el director del ICETEX, y estos temas que le tocan a los colombianos se lo planteamos. El director sencillamente se excusó diciendo que esa era la práctica, que esas eran las normas, que ese era el reglamento interno del ICETEX, que no podía hacer nada. Entonces, para ir avanzando en la solución de esto, presentamos el proyecto de ley. Senador, otra pregunta es, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora si los casos de ICETEX vienen presentándose hace mucho tiempo? Desde que se creó casi que el ICETEX vienen presentándose inconformidades de algunos estudiantes. ¿Por qué hasta ahora usted encabeza esta iniciativa? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, es una pregunta un poco complicada, porque digamos que logramos generar un debate a través de la citación que hicimos en la Comisión Sexta al director del ICETEX, y bueno, hemos estado interactuando con estudiantes de diferentes universidades, quienes nos han ayudado a que este problema se vuelva público, han visibilizado el problema, de tal manera que digamos que este es el producto del trabajo que es realizado en el Senado de la República, y básicamente el trabajo que han hecho estudiantes interesados en que se resuelva esta difícil situación para las familias colombianas. Vamos con otra pregunta a nuestro Twitter. Ustedes, les recordamos, pueden seguir escribiéndonos a través de Pregunta ICETEX, a nuestro @GACarreras, y a través de Facebook Live puedes dejar sus comentarios en la transmisión en vivo y aquí estaremos resolviéndole sus inquietudes. Pregunta Daniel Torres, @DanielTorres086. ¿Cree el senador que el Ministerio de Educación y el ICETEX apoyarán el proyecto luego de tantas evidencias, según él? Bueno, me parece que si el gobierno nacional en serio cree en la consigna, yo lo dudo,
de que Colombia la más educada, ¿no? Pues debería el gobierno nacional apoyar esta propuesta. Mucho me temo que la ministra de Educación no esté muy interesada en apoyarlo, pero esperemos a ver. Yo quiero adelantar un diálogo con la ministra en los próximos días. Tenemos una cita aplazada con la señora ministra para hablar sobre estos temas educativos y me gustaría que pudiéramos en esa agenda, en ese diálogo, hablar sobre estos temas y otros temas. Ojalá que el gobierno nacional esté apoyando este proyecto de ley. Yo tengo mucha confianza en que parlamentarios de diferentes bancadas nos van a apoyar sobre el particular. Seguimos en esta transmisión en vivo para todos los interesados en este tema de ICETEX tan polémico por estos días. Pregunta @Maye Chayito: ¿por qué los intereses son tan costosos y además mucha tramitología para acceder a los créditos, senador? Bueno, cuando le pregunté al ICETEX por qué cobraban estas tarifas tan altas, me dieron una explicación que me dejó sorprendido. Y es que alrededor de 1 billón de pesos colombianos le tomaron como por crédito al Banco Mundial. Y han pagado cerca de otro billón de pesos por los créditos. Y nos parece pues extraño que tengan que acudir a la banca internacional cuando en los planes de desarrollo se arbitran recursos para el ICETEX, de tal manera que las tasas altísimas de interés se deben, según el ICETEX, a la deuda que se le tiene al Banco Mundial. Senador, quiero que también le explique a nuestros internautas que nos siguen a través de nuestras redes sociales por qué es de utilidad para los estudiantes que vienen atrás este proyecto, en qué los beneficiaría si ellos deciden, digamos que, elegir el ICETEX para continuar su carrera o para ejercer sus estudios, porque sería importante el proyecto que usted tiene. Bueno, si el gobierno nacional apoyara el proyecto de ley y buscáramos una fórmula, un acuerdo, pues el proyecto de ley tendría mucha más flexibilidad, más elasticidad, más cobertura, porque si el gobierno nacional corrige este error histórico y arbitra unos recursos para que el proyecto de ley, para que la ley tenga un efecto más retroactivo, entonces estaríamos hablando de una solución mucho más integral. Por eso es muy importante ese diálogo con el gobierno nacional para ver si logramos que esta ley mejore la situación de tantos deudores colombianos. Bueno, vamos terminando este diálogo con el senador Zenén Niño. Le vamos a formular la última pregunta, senador, también agradeciéndole por su tiempo y recordándoles a ustedes que vamos a estar dentro de poco. También aquí va a estar sentado los representantes del ICETEX, quienes van a dar su punto de vista acerca de lo que el senador, dice y de los cuestionamientos que ha hecho a la política educativa del ICETEX. Aquí también van a estar representantes del ICETEX con los que ustedes también podrán interactuar. Senador, para cerrar, ¿se viene algún tipo de proyecto parecido? ¿Usted está trabajando en algunas iniciativas parecidas en cuanto a la educación? Porque usted se ha movido mucho por el tema de la educación. ¿Se viene algo más por ahí o solamente se va a mantener con el tema de este proyecto de ley? Bueno, hace pocos días radiqué con el apoyo de 18 senadores de todas las bancadas políticas un proyecto de acto legislativo que modifica, que reforma el artículo 67 de la Constitución Política. Ese artículo 67 establece como educación obligatoria desde los 5 hasta los 15 años, del grado transición hasta el grado 9º de la media, de la educación media. Nos parece que esta cobertura es mínima y por lo tanto hemos presentado los parlamentarios y parlamentarias este proyecto para que sea obligatoria la educación desde el prejardín, es decir, desde la edad de los 3 años de los niños hasta los 17 años, es decir, hasta el grado 11. Y en la búsqueda de ampliar esa obligatoriedad a la universidad, pero por lo menos estamos buscando la manera de que el gobierno, de que el Estado responda por la educación desde
prejardín hasta el grado noveno. Es que es inconcebible que en Colombia tengamos una población de niños de 3 y 4 años en 1.700.000 y tan solo vayan a la educación del prejardín y jardín 183.000 niños y se queden por fuera más de 1,5 millones de niños. Y son los hijos de los pobres, los hijos de los campesinos, los hijos de los obreros, que no encuentran la oferta pública educativa, que el gobierno no se interesa en ofertarle a los colombianos. Y estamos hablando entonces de que la edad más importante, de 3 a 6 años, donde se desarrollan las potencialidades cognitivas, afectivas, artísticas, la resistencia, la elasticidad, en fin, tantas cosas que se desarrollan en esta época, no se le están dando a los hijos de los pobres en Colombia, ni a los hijos de los sectores populares. Y este es un tema de una importancia enorme. Como decía inicialmente, Colombia ocupa los últimos lugares en cuanto a cobertura y obligatoriedad y gratuidad de la educación en América Latina. Senador, muchas gracias por su tiempo. No, Sebastián, a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad que me regalan de dirigirme a la opinión nacional sobre un tema tan importante como es la educación. También tengo otros proyectos de ley que tienen que ver con el sector educativo y con los educadores colombianos. A todos ustedes muchas gracias por seguirnos, por enviarnos sus preguntas. Aquí vamos a estar pendientes de todo lo que pase con este tema. También les recordamos que va a estar alguna directiva del ICETEX respondiendo sus preguntas y les agradecemos por el tiempo que se han tomado para escribirnos. Hasta luego.